¿Cómo está, Marcel? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, tuvimos que aplazar la entrevista por Longueira y ahora vuelve, claro. Está Matei con... Ahora es Matei, mañana será, no sé. Bueno, los medios son así, pues lo único que les importa es el show de la política. Marcel, ¿qué te llevó a tomar esta decisión de ser candidato presidencial? Lo que pasa es que en el caso mío, por lo menos, yo no puedo hablar de los otros, ¿no? Pero yo he tenido una trayectoria en política en Chile que no está vinculada a los partidos, pero sí a los movimientos sociales, a lo que podríamos llamarse el trabajo intelectual. Yo he sido uno de los grandes críticos del modelo económico chileno, del desarrollo de las pesquerías, de las salmoneras, de la industria forestal, la desnacionalización del cobre. He apoyado mucho el trabajo de los dirigentes estudiantiles, del movimiento estudiantil. He acompañado por 20 años el movimiento estudiantil. Todos los años he dado conferencias. He sido uno de los intelectuales que ha sido referente para lo que es la formación intelectual y política de lo que son las nuevas generaciones de jóvenes que se interesan en la cuestión pública. Entonces, eso me posicionó a mí, sobre todo el 2011, en una situación bastante privilegiada, en el sentido en que yo fui uno de los intelectuales que más contribuyó, entre otros, no soy el único, quiero insistir en eso, contribuyó a fortalecer ideológicamente, técnicamente, la demanda de los estudiantes por educación pública, gratuita y universal. Y eso, yo estuve en el 2011, di más de 85 conferencias a lo largo del país, estuve en todas las tomas universitarias, y en las conversaciones con los estudiantes terminábamos siempre con la conclusión obvia que esto solo se lograba con un nuevo proyecto político y que había que construir una fuerza política, y que alguien tenía que asumir el liderazgo de eso, y ellos me plantearon en reiteradas oportunidades que fuera yo, ¿no? Eso fue el 2011. El 2012 recibí muchos grupos de trabajadores, organizaciones sociales, grupos de personas desvinculadas a la concertación que me fueron a conversar conmigo para discutir la idea de lanzar una candidatura presidencial. Y yo lo que dije fue siempre lo mismo, que yo no tenía problema en hacerlo, que estaba dispuesto, pero que tenía que haber una fuerza política en construcción. O sea, teníamos que apuntar a construir una fuerza política, porque aquí no se trataba simplemente de poner un candidato y ver cuántos votos saca, sino que de construir una tercera fuerza que fuese capaz de equiparar el poder ideológico de la concertación y la alianza que han defendido en los últimos 40 años a la herencia ideológica de la dictadura militar. O sea, había que tener una fuerza, una contracultura respecto al neoliberalismo, al capitalismo exacerbado que hoy día tenemos. Eso era la condición. Y llegamos a un acuerdo que había que trabajar en eso, y en eso estamos construyendo el movimiento Todos a la Moneda, que espera ir más allá de las elecciones. Marcel, ¿cuánto marca en tu vida intelectual tu trabajo en el Banco Central? Hay dos pasadas por el Banco Central. La primera, que fue en tiempos de la dictadura, cuando yo fui un funcionario de Pinochet, y hoy día algunos dicen que soy un fascista y todas esas cosas. Y esa fue totalmente intrascendente. Bueno, no fue tan intrascendente, pero fue menos trascendente que la segunda. A la segunda me refiero. La segunda. Sí. Bueno, igual la primera fue importante porque yo empecé en la vida política ahí. Yo era activista de derechos humanos, estuve en la agrupación de economistas socialistas, estaba metido en la teología de la liberación, y mucha de la información que yo capturé ahí se usó y la usé para hacer contracultura en tiempos de la dictadura. Pero la segunda sí que fue importante. Esa marca mi ingreso a la vida política. Yo entre el 93 y el 96 trabajé en el Banco Central, en tiempos de Elwin y en tiempos de Frey. Y esa fue sí determinante. Yo a partir de ese momento me convertí en una figura política, en una figura básicamente circunscrita al mundo ambiental, ¿eh? Porque ahí yo hice un trabajo importante, y que era un trabajo que yo venía queriendo hacer hace muchos años, que era contar el patrimonio natural de Chile. O
saber cuánto bosque teníamos, cuántos recursos pesqueros teníamos, cuántos recursos mineros teníamos. Y ese trabajo para mí era determinante porque una parte importante del crecimiento económico en Chile, que encanta a los ministros de Hacienda, se hace sobre la base de depredar esos recursos. Y yo quería contar eso, estimar eso, y lo hicimos. Y demostramos que en Chile el desarrollo económico, entre comillas, no era tal, y es simplemente un crecimiento económico depredador y destructivo. Y eso generó una crisis política mayor, digamos, ¿no? Porque la Corma perdió varios puntos porcentuales de sus acciones en la bolsa, que quedaron con una falta de credibilidad en la opinión pública importante, y se instaló con mucha fuerza a partir de ese momento la necesidad de atender la cuestión de la sustentabilidad. Apostamos con ese trabajo de manera importante lo que es la discusión de la sustentabilidad, porque era el Banco Central, no era una universidad, no era un grupo de ecologistas, el Banco Central que en un documento sostenía la insustentabilidad, el desarrollo chileno como de la depredación de nuestro patrimonio natural y no como producto de la inteligencia del trabajo, ¿no? Y eso marcó mucho porque a partir de ahí yo creé una organización, fue la Fundación Terran. Esa fundación fue muy importante. Estuvimos ahí, con esa fundación demandamos a Saldívar por la corrupción en el tratamiento de la ley de pesca. Con esa fundación... Las acciones además que tenía la familia Saldívar en EPR. 18 accionistas tenían un porcentaje de la... Además tenían familiares vinculados a la gestión del Grupo Angelini. Y también hicimos la tarea de denunciar a las salmoneras. Las primeras denuncias que se conocieron a nivel público sobre el desastre que iban a causar las salmoneras, lo hicimos nosotros ahí en la Fundación Terran. Y también ahí hicimos la demanda al Estado de Chile por libertad de expresión y le ganamos el juicio al Estado de Chile por el tema de la transparencia. Hoy día la ley de transparencia tiene mucho que ver con esa demanda que nosotros hicimos al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que ahí nace, por decirlo así, por primera vez mi trabajo en Chile, en Chile como figura política, como un referente de opinión. Y después de eso vino lo de Océana y distintas cosas. Pero eso fue lo más importante, que se gatilla con la presencia, con el paso mío por el Banco Central. Más en la AFP están en discusión, la gente los tiene ahí en la mira, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu idea, cuál es tu pensamiento con respecto a este tema? Yo creo que las AFP son una institución nefasta para el bienestar de los trabajadores en Chile. Nefasta, ¿por qué? Porque en primer lugar es una fábrica de producción de pobreza, ¿no? La misma AFP, la asociación de AFP, reconoce que el 60% de los trabajadores va a jubilar con una pensión inferior a los 100.000 pesos. Y eso es simplemente una catástrofe social. Pero además uno dice, ¿por qué? ¿Qué hacen estas AFP? Todos los fondos de los trabajadores lo invierten en operaciones especulativas y pierden plata. El año 2008 perdieron el 60% de los ganados. Las inversiones que apoyan dentro del país son a los grupos económicos. Este edificio, el Costanera Center, se hizo con plata de los trabajadores. 1.500 millones de dólares, hoy día me dieron ese dato, 1.500 millones de dólares. Fíjate tú que resolver el problema de los niños, de los 15.000 niños que están en campos de concentración en Chile, como ha sido denunciado, cuesta 700 millones de dólares. Y a este señor se le pasan 1.500 millones de dólares para hacer ese edificio. Esas son las prioridades de este país. Bueno, la AFP, volviendo a la AFP, capturan una cantidad no menor de recursos todos los años. Tienen utilidades gigantescas. El Estado tiene que pagar parte importante de las pensiones. 1 billón de pesos al año tiene que poner el Estado en las pensiones. Y la AFP, ¿cuánto pagan? Otro billón. Y están quedando más de 4 billones de pesos anuales que podrían destinarse a pagar pensiones y mejorar las pensiones, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque el principio, aquí hay una cuestión con el tema de si una AFP estatal o privada. Si el tema es la AFP, porque
el principio fundacional de la AFP es el criterio competitivo, acumulación individualista. Yo me rasco con mis propias uñas. Tengo un trabajo, un salario, voy poniendo una parte del 10% todos los meses, todos los años, y con eso me hago la pensión. Pero además esa pensión, que esa cosa no la dicen, y la mayoría de los adultos mayores va con la pensión básica solidaria porque el ingreso que ha acumulado, el fondo que ha acumulado, no le va a alcanzar para toda su vida útil. Entonces, mira, todo está hecho, es hecho para que sea un negocio de fondos de pensión. Pues una caja de financiamiento de los grupos económicos y alimentación del mercado especulativo. Es total y absolutamente absurdo tener la AFP. Hay que volver a un sistema en cuya filosofía sea la solidaridad. Los viejos son responsabilidad de todos, así como los niños. Vive una comunidad. Todos somos responsables de todo y nos tenemos que hacer cargo de la vejez. Y eso significa que si a un adulto mayor no le alcanza para una pensión digna, entonces hay que completarle una pensión digna con fondos del Estado, con fondos de los que están actualmente trabajando. El principio de solidaridad es el que tiene que operar y nosotros planteamos que aporten al fondo el Estado, los trabajadores y los empleadores y que podamos pagar pensiones dignas a los adultos mayores y no las indecencias que están pagando hoy día las AFP. O sea, aquí ya parte todo de un tema de foco, digamos. No tiene que ser individual, tiene que ser colectivo y solidario. Eso es lo que yo digo. Así tiene que ser. Si es que vivimos, es que ese es el principio, para mí por lo menos, desde el punto de vista de cómo entender la forma en que habitamos el mundo, es pensando que no soy el único que vive en este mundo y que todos los demás están a mi servicio, sino que sentirse parte de los otros, construir una sociedad en donde podamos establecer normas de respeto, de consideración, de acoger al otro. Y cuando los viejos están en esta situación que hoy día estamos, bueno, la sociedad tiene que hacerse cargo, así como de los enfermos terminales, así como de los marginados. Tiene la sociedad que tener un principio de solidaridad, de considerar que los otros son legítimos y en tanto legítimos hacernos cargo de sus necesidades cuando estos no pueden por sí mismos. Y no dejarlo al arbitrio Hemos construido una sociedad enferma. La sociedad chilena está viviendo una crisis de salud mental gravísima. Tenemos el suicidio infanto-juvenil ha aumentado 3 veces en los últimos 10 años. Tenemos 7 de 10 niños, el 70% de los niños están siendo maltratados. La realidad de nuestra convivencia es tan brutalmente precaria y agresiva, y eso tiene que ver con el modelo económico que hemos construido. Un modelo económico en donde tú te tienes que hacer cargo de todo. Nadie se preocupa por ti, ni por los niños que están siendo maltratados en los centros de hogares del Sename, ni por los viejos que tienen menos de 100.000 pesos de pensión, ni por los enfermos que tienen que morirse en sus casas porque no tienen plata para pagar la hospitalización ni la operación, ni por a todos aquellos que no tienen ninguna posibilidad de tener sistema de salud. Realmente la situación de Chile en términos de convivencia, de respeto y de derechos es de una precariedad abrumadora. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y eso se cambia con política. La gente tiene que entender eso, que esto se cambia con política. Ha hecho el foco en la desigualdad, en los ingresos, que son muy bajos en nuestro país. Marcel, te escuchaba un par de conversaciones sobre eso. Quiero que lo toquemos a fondo, vamos a ir al corte comercial. Vamos a volver, estamos con Marcel Col conversando de todo acá en la Bio Bio. Podría ser peor. En Bio Bio, la radio. Amigos, seguimos con Marcel Clot, está con nosotros. Marcel, hablábamos de los salarios. Sí. De los chilenos, que redunda en una serie de problemas también, de la inequidad. Mira, los datos que manejamos y que son producto del trabajo de la Fundación Sol, nos dicen, y esta información oficial, que la mitad de los trabajadores en Chile, estamos hablando de 4,5 millones, 5 millones de trabajadores, reciben como salario una cifra inferior a los 250.000 pesos. Y en el caso de las mujeres es 205.000 pesos. La mitad de las mujeres trabajadoras ganan menos de 205.000 pesos.
tú podrás comprender que eso es completa y absolutamente absurdo, que es imposible que alguien, una familia, pueda vivir de manera digna y respetuosa con esa cifra. Por otro lado, tú tienes datos que son escalofriantes. Nosotros hemos acuñado esto de el país de los datos freak. O sea, nosotros acá somos de los 10 países con más multimillonarios. Tú tienes la mitad de los trabajadores ganando menos de 250.000 pesos, pero eres el país con más multimillonarios. Los ricos acá en Chile ganan el doble de la torta que produce Chile, se llevan un porcentaje que es el 25%, que es el doble de lo que en Estados Unidos los multimillonarios se llevan de la torta que se produce en Estados Unidos. Y acá el 0,1%, según datos de un estudio de la Universidad de Chile, el 0,1% captura una porción de ingreso superior a lo que captura el 0,1% de los ricos en los otros países capitalistas. Este es un país absolutamente freak. Al mismo tiempo tiene este dato de los niños, 15.000 niños, que viven en estado de precariedad absoluta, maltratados, violados, humillados, en campos de concentración, suicidándose los jóvenes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué onda? El 70% de los niños son violentados, sufren violencia en sus hogares, el 70%. Uno dice, bueno, esta es una economía muy rara, ¿no? Que parece ser un modelo para el mundo capitalista, y todos los gobiernos del mundo capitalista les gustaría que todos los países fueran como Chile, pero la realidad social es de una impactante y categórica crueldad. Yo estaría hablando ya de crueldad. Lo que pasa en Chile es crueldad, porque no solamente son 250.000 pesos, el promedio está sobre los 300.000 pesos, pero la mitad, 4,5 millones de trabajadores, 5 millones con menos de 250.000 pesos, el dato es aterrador desde la perspectiva de lo que es el bienestar de las personas. A eso agrégale que el promedio de horas trabajadas es 12. Se calcula que son más o menos 4.200 horas al año que trabajan los chilenos en promedio, por trabajador, 4.200 horas. Una cosa, los niveles, yo diría, de esclavitud, porque los derechos de los trabajadores no están consagrados ni en el Estado ni en el sector privado. En el Estado tienes el estatuto administrativo que te permite tener un porcentaje importante sobre el 50% de los trabajadores a contrata, o sea, contratados con honorario, y un porcentaje sobre el 60% a contrata, es decir, sin derechos. El 70% de los trabajadores fiscales en Chile no tienen derechos laborales consagrados. El Estado, pésimo empleador. En el mundo laboral no tienen derecho a huelga, pueden ser despedidos por necesidades de la empresa. Hay casos de mujeres que trabajan con pañales desechables porque no las dejan ir al baño, les descuentan del bono de producción las idas al baño. Entonces, todas esas cosas constituyen un estado moral de la sociedad chilena que es grave, ¿no? Una de las más graves crisis de salud mental en tiempos de paz entre todos los países del mundo desarrollado. Chile la vive. Alto consumo de medicamentos, depresiones, crisis de pánico, angustias severas. Uno se pregunta cómo puede seguir viviendo este país. Y eso tiene que ver con la desigualdad. Y la desigualdad tiene que ver con que el poder político está absolutamente concentrado en quienes son hoy día los dueños de Chile. El poder político hoy día lo tienen Luxig, Mate, Angelini, Polman. Esos son los dueños de Chile. Y la concertación y la alianza han servido en los últimos 40 años estos intereses, y lo siguen haciendo. Y la concertación que viene, que le llaman entre comillas nueva mayoría, que más parece nueva minoría que mayoría, es cosa de ver el equipo con que va a gobernar la señora Bachelet. Todos hombres, economistas, neoliberales que han servido los intereses de grandes empresas y grandes multinacionales. Esos son los equipos técnicos con que va a gobernar la señora Bachelet. ¿Y tú tienes equipos técnicos? ¿Cuánta gente trabaja contigo, Marcel?
He sabido que hay comandos tuyos en regiones. Mira, nosotros tenemos 350 comandos. Lo bonito y lo gracioso de eso es que se han autoconvocados. Es decir, jóvenes entusiasmados con la campaña se han juntado, articulado y creado un comando. Y juntan plata, imprimen sus papelógrafos, hacen su propaganda, la reparten en las ferias, hacen pegatinas y van por las calles promoviendo esto. Son 350 de los que nosotros hemos registrado, que todos son autoconvocados, todos. No hemos mandado a nadie a crearlo, se han creado por sí mismos. Tenemos más de 400 profesionales solo en Santiago. En Concepción, vengo llegando a Concepción, tenemos 100 profesionales trabajando en el programa de gobierno, aquí 400. Y se están constituyendo en cada importante ciudad del país un comando de profesionales. Tenemos un frente de trabajadores. Se acaba de constituir el comando el frente de técnicos y profesionales. Más de 500 personas calificadas, intelectuales, abogados, médicos, ingenieros, que están dispuestos a asumir cargos de representación en un futuro gobierno y que están trabajando gratis hoy día, gratis por esta campaña. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que acá se ha despertado con esta candidatura una épica que no veíamos hace mucho tiempo, desde el tiempo del no, que no se veía la épica que hemos estado levantando. Cada visita a regiones es una explosión de júbilo y alegría, de canto, de música, de conversaciones, de entusiasmo, de visita a las distintas zonas que hay que caminar y visitar. Realmente la estamos pasando bien, sobre todo en regiones, que el impacto de la candidatura ha sido muy bien recibido. Chacho, ¿iba a decir quién sería tu gabinete o no? No por ahora, no, porque eso es complejo, ¿no? Es complejo y además nosotros esperamos todavía constituir mucha más gente. Piensa tú que en cada provincia, en cada región, se están constituyendo comandos de profesionales y nosotros esperamos de todo ese grupo de gente definir las personas más propicias, más adecuadas, más pertinentes para ejercer cargos de responsabilidad, que nosotros tenemos que tener por lo menos 200, 300 personas y las tenemos. Entonces ahí y falta mucha más gente que se incorpore. Marcel, la educación, un tema que quizás te arrastró a la candidatura presidencial, la conversación con los jóvenes. ¿Qué crees tú que es lo sustantivo de informar a la gente que tú piensas con respecto a la educación en nuestro país? Mira, la educación, nosotros pensamos y nosotras pensamos que la educación es un derecho de las personas y es un derecho de los pueblos. Las personas porque sin educación las posibilidades de una vida plena, de una vida feliz, porque a eso apuntamos nosotros, a la buena vida, al buen vivir, al celebrar la existencia, el nacimiento, el matrimonio, el encuentro entre los seres humanos, a eso apuntamos nosotros. Para ello tú tienes que ser una persona educada, formada, ¿no? Tienes que ser capaz de desarrollar todos tus potenciales artísticos, intelectuales, políticos, técnicos, culturales. Esa es la persona que nosotros aspiramos a construir. Para eso necesitamos la educación. La clave del desarrollo de los pueblos es la educación. Y para un pueblo también es importante, porque la gente tiene que tener presente esto. Los hospitales públicos, tenemos que tener médicos bien calificados, preparados, dispuestos a atender a los pacientes y darles una buena salud. Abogados de primera línea, ingenieros, psicólogos, economistas, todo el conjunto de profesiones, oficios y actividades que tiene un pueblo para funcionar es el resultado de la educación. Entonces, si tú quieres tener un buen sistema de salud público, tienes que tener buenos médicos, buenas enfermeras, buenos paramédicos. Si quieres tener un buen sistema de justicia, tienes que tener buenos abogados. Y si quieres tener buenos puentes, buenas carreteras, buenos edificios, tienes que tener buenos ingenieros. Y eso entonces es el resultado de la educación. Y si tú quieres tener una sociedad en donde las personas se sientan libres, opinen, tengan pensamiento propio, participen en política de manera informada, tienes que tener gente formada de manera... Y finalmente, si tú quieres una convivencia más pacífica, no brutalizada, tienes que tener educación.
Entonces, si la educación es un principio fundamental, es un derecho fundamental, debe ser garantizada por el Estado y para todos. Y para todos. Hoy día estábamos en una reunión con la comunidad judía y hablábamos sobre el Estado de Israel. Toda la educación en Israel es gratis y la salud también es accesible, de primera calidad y garantizada por el Estado. El Estado tiene que garantizar la educación porque es la clave para el desarrollo y el éxito de los pueblos, la educación. Y eso entonces requiere que nosotros resolvamos el problema de endeudamiento de los estudiantes. Tenemos que resolverlo. Y el próximo gobierno va a tener que resolver el problema del endeudamiento estudiantil, porque tú no puedes tener a 500.000 estudiantes que tienen hoy día 25, 26, 27 años, que van a terminar de pagar su educación en los 50 años. Simplemente eso es absurdo, es descabellado. Lo tienes que resolver. Y tienes que, además, generar los recursos. Por eso nosotros hemos planteado una verdadera reforma tributaria. No estas cosas que plantea el establishment, lo que plantea la concertación, subir el impuesto al 25% de las empresas, pero bajárselo a las personas. O sea, al final es la misma cosa, si se lo subes por un lado y se los quitas por el otro. Es el mismo negocio de siempre. Y tienes que recuperar el cobre y recursos naturales estratégicos como el litio, como el recurso pesquero. ¿Tú recuperarías el cobre? Por supuesto, nosotros hemos planteado que vamos a nacionalizar el cobre sí o sí. O sea, no hay cuestión respecto a eso. El cobre no puede seguir en manos de extranjeros. El cobre es el sueldo de Chile, la viga maestra. Del cobre depende que nosotros podamos garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Ese otro gran tema, la vivienda. El Estado de Chile, para que Chile dé un gran impulso al desarrollo, para que podamos invertir en tecnología, para combatir la desertificación del desierto, en nuevas fuentes de energía no contaminantes, para que podamos restaurar la condición del sistema de salud. Nosotros tenemos que crear un sistema de salud público, inversiones hospitalarias, contratación de médicos. Tenemos que garantizar también el derecho a la salud mental. En Chile el 85% de las necesidades de salud mental no están cubiertas ni siquiera por el sistema privado. Entonces, todo eso requiere recursos. Tienes que por lo menos duplicar el presupuesto del Estado, llegar a 40% del Producto Interno Bruto. Hoy día estamos en el 20% más o menos. Entonces tenemos que llegar al 40%. Eso requiere que dupliquemos el gasto público en salud, en educación, en investigación y desarrollo, en eficiencia energética. Tenemos que ser eficientes en el uso de la energía. Eso requiere más recursos, compromiso del Estado. Y para nosotros es fundamental eso, el recuperar el cobre. No lo recuperamos porque sí nomás, es porque nosotros necesitamos ese ingreso, ese dinero para garantizar los derechos de las personas. ¿Se respetarían los contratos hasta donde hay ahora? ¿Se llegarían a acuerdo con las empresas? Lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos estimado que las empresas multinacionales en Chile han recuperado más de 3 veces la inversión que han hecho. Está pagado. Si tú recuperas 3 veces la inversión, o sea, no puedes pretender seguir recuperándola. O sea, una rentabilidad decente en economía es el 12%, ¿no? Ellos 300%, ¿no? Es un poquito mucho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que están más que pagados. Y la misma Constitución de Pinochet establece que tú puedes, por un decreto supremo, recuperar recursos como el cobre, indemnizándolo estrictamente en el valor de las instalaciones. Ni siquiera tienes que pagarle nada. Las inversiones que ya están pagadas. Si estás pagada, si lo que ellos ingresaron ya lo retiraron en más de 3 veces. Por lo menos 3 veces han retirado. Por lo tanto que no tiene mucho sentido, digamos. Lo otro es abuso, es sinvergüenzura. ¿Qué pasa con el agua, Marcelo, y temas tan sensibles para el país? El agua. Ese otro gran negocio que se ha instalado en Chile. El código de agua, también herencia de la dictadura, también sacralizado por la concertación, que no lo han cambiado en nada. Hoy día el agua es también un recurso para hacer negocios capitalistas, ¿no? El 90% del agua que se consume está en manos de agroindustrias y de mineras.
90%. Casi el 100% del agua que no se consume, esa que se utiliza, por ejemplo, para energía eléctrica y que no se consume, digamos, que sigue fluyendo, esa agua, más del 80% está en manos de Endesa y casi el 100% en manos de multinacionales. No es que no sea chilena, sigue siendo el agua de los chilenos, pero está entregada a la administración y de por vida, ¿no? De manera digamos, indeterminada e indefinida a este tipo de agentes, que no es precisamente para beneficio de la ciudadanía. Fíjate que acá veníamos de Concepción. En Concepción ya tienen problemas con el agua, porque las plantaciones, que son intensivas en el uso del agua, están disminuyendo el recurso para la población. En el norte, va a decir, y aquí a las afueras de Santiago, en Petorca, en La Ligua, tienen problemas de suministro de agua. ¿Por qué? Porque el agua está siendo utilizada ¿para qué? Para plantar paltos. ¿Quiénes están detrás de este negocio? El señor Pérez Lloma, demócratas cristianos, gente vinculada a la Concertación. ¿Y proyectos como Pascualama, Marcelo? No, esos proyectos hay que simplemente cerrarlos. No le aportan nada a este país, nada, absolutamente nada. Son un negocio absolutamente beneficioso para una empresa multinacional. Yo he sido siempre muy crítico de ese proyecto desde que partió, lo combatimos, hicimos acciones jurídicas en contra del proyecto, marchas, discusiones técnicas, papers, documentos, informes, y nos parece que es un proyecto que solo trae subdesarrollo, solo trae pobreza, solo trae degradación ambiental, y al país no le reporta nada. Y eso simplemente es además obliga a proyectos de inversión como Hidro Aysén, que tú requieres instalarlos, porque estos grandes proyectos como Pascualama necesitan mucha energía. ¿Y esa energía de dónde viene? De degradar una vez más los ríos, los suelos, contaminar. Venimos de Concepción, plagado de plantas a carbón de generación de energía eléctrica, plagados. La contaminación es gigantesca, bárbara, brutal. ¿Y eso para qué? ¿Para beneficio de esa zona? No, es para suministrar al sistema interconectado central y alimentar el flujo de negocios que ocurre en Chile de Arica a Punta Arenas. Marcel, quedamos cortos como siempre, pero habrá una segunda vuelta. Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Te sentiste cómodo? Gracias a ustedes, sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Pudimos hablar en plenitud. Quiero agradecer, si me permite, a todos los voluntarios que están trabajando en esta candidatura. Realmente son el patrimonio de este esfuerzo político. Es impresionante ver cómo se comprometen jóvenes, mujeres, hombres ya incluso maduros, que están en las calles, que van a las ferias, que hacen papelógrafos, que imprimen ellos mismos la propaganda. Esta campaña está hecha sobre la voluntad, la utopía y la esperanza de miles y miles de jóvenes, que yo creo va a ser historia este año, y van a ser ellos los que hagan la historia, no yo. Muchas gracias, Marcel Coda, acá en los micrófonos de la radio Bio Bio. Vamos a nuestro radiograma y volvemos.